Bienvenidos, bienvenidas. Desde Tecnozubia queremos facilitaros el procedimiento para poder participar en el procedimiento selectivo convocado por la Orden 20 de febrero de 2026 para poder optar al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, profesores de música y artes escénicas y así como profesores especialistas de sectores singulares de FP. Es por ello que vamos a empezar de forma sencilla y breve a desarrollar y a saber cuáles son los clics que tenemos que ir haciendo y que salgamos correctamente admitidos. Pues bien, en primer lugar veis que encontramos aquí para el ingreso o para el acceso. Las personas que se presentan por primera vez o por la vía de ingreso, que no son funcionarios, tienen que acceder por el ingreso, aunque sean funcionarios interinos. El acceso es únicamente para los cuerpos de la 2 a la 1 que quieren mejorar o ascender de categoría. ¿De acuerdo? Pues bien, nos vamos a la mayoría que es para el ingreso, clicamos y antes de empezar a redactar nada, lo primero que tenemos que hacer es algo que puede pasar desapercibido, pero es muy importante y nos va a ayudar a hacer correctamente nuestra solicitud. Preguntas frecuentes. Aquí podemos leer y veréis que aparecen un montón de preguntas que ya la propia consejería se ha encargado de facilitar cuáles son aquellas cuestiones que pueden generar un poquito de duda. Entonces, bueno, pues aquí podéis echar una visual que recomiendo que lo podáis ver, qué orden aprueba el procedimiento, cuál es el plazo, que ya lo sabemos, cuánto tiempo tengo para hacer alegaciones. Esto únicamente nos hará falta en el caso de que una vez que hayamos presentado nuestra solicitud para participar, si por alguna razón en las listas provisionales, como su nombre indica, son provisionales, puede ser que falte o que haya que subsanar alguna cuestión. En ese caso, apareceremos como excluidos provisionalmente y tendremos un plazo, que ya lo dice la consejería, de 10 días hábiles, contados a partir del momento en el que se publique ese listado provisional de personas admitidas y excluidas. ¿De acuerdo? Bien, además de estas cuestiones previas que es importante tener en cuenta, vemos aquí también el ayuda en línea. Aquí la consejería también ha elaborado un manual bastante interesante que nos hará falta, bueno, pues tenerlo como algo presente, pues sobre todo para la hora del pago, porque como veréis ahora encontramos algunas cuestiones que pueden ser un poco más difíciles. Así que os recomiendo que veáis previamente este documento y no hay que apresurarse, sino que lo que hay es que hacerlo adecuadamente. Correcto. Bien, pues una vez que hemos visto estos dos aspectos, aquí nos hace una breve, en la misma página de la consejería, nos hace una breve descripción y nos dice que tenemos que hacer 3 pasos. El primero, el acceso y cumplimentación. El segundo, el cierre de la solicitud. Y el tercero, presentación y pago de tasa. Como veis, aquí la palabra acceso eh, ha dado lugar a confusión con respecto a la vía de acceso, pero en este caso lo que quiere decir es que cumplimentar la línea, en línea del formulario, es la única manera de poder acceder. Además, como veis, solamente accederán por personal docente aquellas personas que tengan tiempo de servicio de alguna de las bolsas docentes. El resto deberá de hacerlo por la vía del acceso al personal externo. Es decir, que si no tenemos tiempo de servicio en alguna de las bolsas, aunque estemos dentro de la bolsa, tendremos que irnos por la vía de acceso personal externo. Después, una vez que cumplimentemos todos los campos que nos va a ir solicitando, haremos el cierre, presentación y pago. Si no pagamos la tasa, estaremos excluidos y no podremos subsanar. Así que esta cuestión es fundamental. Recomendable tener instalado el certificado digital. Si alguien no lo tiene, tiene tiempo para poder hacerlo, instalarlo y automáticamente poder tramitar de una forma más cómoda. Quien tenga la tarjeta DIPA, solo el personal que ya haya trabajado, también puede utilizarlo, o bien por clave o firma SMS. Bien, pues sin más demora, vemos aquí el resumen
cómo lo ha preparado la Junta para que lo veamos, tengamos una, una comprensión gráfica, visual, y a partir de aquí empezaríamos ya a cumplimentar nuestra instancia. Vamos a acceder por el acceso personal externo y aquí lo primero que nos dice es la fecha en la cual finaliza el plazo, que como todos sabéis es el 18 de marzo. Inmediatamente incluimos un DNI, el de una persona, el nuestro obviamente, en este caso vamos a poner uno simulado, y le damos a enviar. A partir de aquí nos dirá que, bueno, pues que la forma de ingreso es por el turno general, salvo que accedamos por reserva de discapacidad, en cuyo caso tendríamos que clicar aquí y se nos pondría. En este caso vamos a hacer turno general. Seleccionamos la provincia en la que nos queremos presentar, Granada. El cuerpo de profesores secundaria, vamos a poner una especialidad a modo de ejemplo, vamos a elegir FOL. Y ojo con esto porque es muy importante estos dos apartados que encontramos justo debajo, que enseguida puede ser que lo pasemos de forma con un poco de despiste o que pase desapercibido. En el primero de ellos es para poder pertenecer a la bolsa de trabajo en el caso de que no obtuviésemos plaza, pero hayamos aprobado al menos uno de los exámenes, una de las partes de la prueba. En ese caso, deberíamos decir si queremos pertenecer o no a la bolsa, es decir, si queremos que nos llamen para trabajar. Suponiendo que sí, tenemos que dejar que sí. Asimismo, también si queremos trabajar en la bolsa bilingüe. Si queremos trabajar en ella, tenemos que tener en consideración que nos va a exigir que adjuntemos el B2 del idioma en el que queramos participar. Si en este caso, como no lo vamos a adjuntar, vamos a decir que no. Pero si nosotros quisiéramos participar, tendríamos que incluir junto con el resto de documentos el comprobante de estar habilitados para poder pertenecer a estas bolsas bilingües. A continuación, nos iríamos a los datos personales, empezaríamos a cumplimentar, pues por ejemplo, vamos a poner los datos de esta persona, la fecha de nacimiento, exento de la prueba de conocimiento del castellano, sí. El sexo de la persona, mujer en este caso, país de nacimiento, elegimos, como veis aquí, España, provincia de nacimiento, podemos poner la provincia en la que, si esta persona nació en Barcelona o nació en, por ejemplo, en un municipio, podríamos poner aquí, domicilio, donde reside la persona, teléfono móvil, si tenemos otro teléfono conviene ponerlo, provincia del lugar donde residimos, en este caso Granada, seleccionamos el municipio donde reside. Es conveniente que pongamos todo lo que viene en nuestro DNI, porque si no podría ser que nos diera algún error. Es muy sensible la aplicación. El código postal lo ponemos, correo electrónico de la persona, en este caso podríamos poner. Y ahora viene también otra cuestión importante. La consulta de datos de identidad de la persona solicitante, pues interesa que lo dejemos como está. No me opongo a la consulta de mis datos a través del sistema de verificación. ¿Por qué es mejor poner esto? Pues porque evidentemente agiliza mucho la tarea a la administración y en caso de que sí que nos opusiéramos, deberíamos de adjuntar mucha más documentación, entre ellos el DNI. De esta forma vamos mucho más ágiles. Discapacidad, en caso de tener discapacidad, tendríamos que clicar y vemos aquí el tipo de discapacidad, si es enfermedad mental, si es incapacidad permanente, en grado total, acredita discapacidad, pues posiblemente para aquellas personas que tienen únicamente un 33% o inferior al 65%,
Y si no acredita discapacidad, pues como es el caso que vamos por el turno general, pues tendríamos que poner no acredita discapacidad. Exención del pago únicamente a aquellas personas que estén exentas, tal como establece la orden de convocatoria, por ser familia numerosa, por víctima de terrorismo, violencia de género, por ser persona beneficiaria del ingreso mínimo vital y bien por la prestación de la renta mínima de inserción social, en el caso de Andalucía. En este caso, si no estamos exentos, seguimos, lo dejamos tal cual y nos procuraremos pagar el modelo que nos propone que se genera prácticamente de forma automática en el aplicativo. Seguimos con la consulta para obtener la certificación con respecto a los delitos sexuales. Y de igual forma que os comentaba antes, lo mejor es no me opongo a la consulta y que sea la propia administración quien constate. Si por alguna razón la Administración no puede confirmar algún dato de los que hemos puesto que pueda consultar, saldremos excluidos provisionalmente, pero nos dará el tiempo para subsanar, pues en el caso que hayamos estudiado la carrera en una comunidad autónoma distinta a la de Andalucía, no tiene por qué haber problema a la hora de hacer esa comprobación, pero podría darse el caso que la Administración encontrara algún tipo de dificultad, incidencia, y en ese caso tendríamos nosotros que aportar la titulación de haber cursado los estudios universitarios referidos y requeridos para poder participar en este procedimiento. Bien, también aquí a continuación nos vemos otra pestañita que dice declaro bajo mi expresa responsabilidad, pues que cumplo lógicamente con los requisitos generales, tal como decía, la titulación universitaria y la formación pedagógica, o el CAP o el MAES, y no haber sido separado mediante expediente disciplinario en cualquier administración pública. ¿Vale? Bien, titulación alegada, pues vamos a seleccionar una titulación, por ejemplo, grado. Titulación alegada para el ingreso al cuerpo. Aquí, como veis, pues aparecen distintas. Vamos a buscar la que nosotros queremos en el caso de administración y dirección de empresas, o si tuviéramos la de, por ejemplo, vamos a buscar recursos humanos. Vamos a intentar buscar, es que hay muchísimas y tendremos que utilizar esta pestañita de la derecha. Bien, por ejemplo, ahí se nos ha ido otra vez. Bajamos por aquí, clicamos aquí. No, esta no es la nuestra. Continuamos para abajo. Vamos a recursos. Relaciones laborales y recursos humanos, por ejemplo, en la Universidad vamos a buscar la Universidad de Málaga. Bien, fecha de obtención aparecerá en el título, pues vamos a poner la fecha de obtención del 06 del, por ejemplo, organismo, universidad y centro de expedición, pues ponemos aquí tranquilamente Universidad de Málaga. Bien, formación pedagógica, si tenemos el CAP obtenido anteriormente o si tenemos, en nuestro caso, el MAES. Pues fecha de obtención, recordad que la fecha de obtención no es cuando me dan el certificado de haberlo hecho, sino cuando he pagado las tasas. Lógicamente, si no pagamos, si no hacemos el abono de las tasas, no tenemos, es un requisito sine qua non para poder tener nuestro certificado, nuestro título en este caso. La constatación de la formación pedagógica. Bien, fecha de obtención, podemos poner 25/05 del 2022, por ejemplo. Centro de expedición, pues lo mismo. Universidad de Málaga. Bien, continuamos. Consulta de datos sobre la titulación. Lo mismo. Aquí tenemos también que facilitarle a la Administración de forma ágil que no nos oponemos a la consulta de datos sobre el sistema de verificación. Bien, lo primero que debemos de, antes de pasar, es nuestra instancia
deberíamos de hacerle una foto o anotar este código de número de instancia y el código del identificador de la solicitud. Por si posteriormente o tenemos que dejar, guardamos y seguimos rellenando, sería perfectamente una situación. Podríamos recuperarla si ponemos el número de instancia y así no tenemos que generar otra nueva. Bien, nosotros ya hemos completado y decimos que cerramos, validamos y cerramos la cumplimentación. Bien, a propósito, aparecen dos errores. Debe marcar la casilla de declaración responsable. Perfecto. Esto lo hemos hecho a propósito para ver que nosotros, si nos dejamos esto, no lo habíamos clicado, nos dice que debemos de volver a hacerlo bien. A continuación ya hemos subsanado y volvemos a hacer guardar y seguir rellenando no es el caso, así que vamos a validar. Confirme que quiere cerrar la solicitud. Perfecto. Queremos cerrar la solicitud. Confirmamos. Bien. Y ahora acabamos de hacer una solicitud. Tenemos fecha de grabación, aparece nuestro nombre aquí, como veis, la personita y aparecen nuestros datos, DNI y la persona. Número de solicitud, la fecha de la grabación y nos dice aquí en rojo o en color salmón, usted no ha presentado la instancia. Para participar es imprescindible presentarla telemáticamente, en cuyo caso deberá mostrarse en su instancia con un sello de entrada en la parte superior derecha. Pero previamente, para que eso ocurra, tenemos que hacer el pago, teletramitación. Es recomendable. Entre las dos opciones, os recomiendo que hagáis el pago electrónico porque es mucho más rápido y no tenemos que bajar, descargar el modelo 046, que sería con esta opción. Así que haríamos esto y aquí haríamos directamente teletramitar instancia. Aquí, como veis, nos dice que recuerde que tras la presentación de la instancia tiene que volver a la aplicación para realizar el pago. ¿De acuerdo? Pues nada, nosotros aceptamos y ahora nos obliga, tenemos que subir la acreditación de la formación pedagógica y didáctica, clicamos en añadir ficheros y aquí es donde subimos el MAES, ¿vale? Y aquí, en el apartado añadir ficheros, en la opcional 99 otros, aquí es donde deberíamos de subir si hemos solicitado participar o pertenecer a la bolsa bilingüe y nosotros tenemos la acreditación. Así que os recomiendo que subáis aquí el B2 de inglés o de francés o del idioma que tengáis para que podáis quedaros en bolsa en caso de bilingüe. Bien, una vez que hacemos esto, lo que iríamos aquí es a la firma. Ya una vez que hemos firmado, aceptar, posiblemente, no sé si me dejará firmar porque no he subido la formación pedagógica, pero suponiendo que sí que me deja firmar, lo siguiente sería hacer el pago. Aquí ya habríamos terminado. Prácticamente, para continuar, debe adjuntar la documentación. Como veis, el sistema es muy listo y no nos deja firmar si no adjuntamos la documentación. ¿Vale? Pues entonces aquí lo único que tendríamos que hacer es añadir y ya una vez que lo hemos añadido, firmamos. Cuando esté firmado, se genera automáticamente esta página que vamos a pasar a continuación, que es el documento para el pago. Como habíamos pedido hacer el pago por la tramitación telemática, nos venimos aquí. Una vez que hemos cerrado la solicitud, ¿veis? Esto que aparece aquí, lo vamos a poner un poco más grande para que se vea bien. Esto que aparece aquí es justo donde nos hemos quedado. Una vez que hacemos la teletramitación, aparecerá teletramitar, nos dice el recuerde que tiene usted que volver para hacer el pago, lo hace directamente y aquí es donde subimos los ficheros. Aquí subimos el MAES y otros. En este otros, como os he dicho antes, para aquellas personas que quieren aportar la acreditación del idioma, pero incluso yo, para aquellas personas que han hecho una titulación universitaria fuera de la comunidad autónoma o en el extranjero, este sería el lugar donde habría que añadir
el comprobante o el título escaneado de haber cursado los estudios correspondientes a la titulación exigida. Esto nos va a evitar que tengamos que salir excluidos provisionalmente. Le facilitamos también a la Administración la comprobación en otro territorio. ¿De acuerdo? Bien, una vez que le damos aquí a firmar, ya lo que tendríamos que hacer es elegir la opción de firma. Si firmamos con certificado digital, con clave, con ese SMS, tal como hemos dicho, o bien con las coordenadas DIPA, que solamente le afectaría a los interinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El resto de otras comunidades que no tengan tiempo de servicio en la bolsa o en la Comunidad Autónoma Andaluza deberían de firmar con cualquiera de estas tres. No podrán hacerlo con la tarjeta DIPA puesto que no la tendrán en su poder. A continuación nos explica cómo hacer mediante la firma SMS, mediante el certificado digital. Como veis, muy fácil, desea firmar el documento, firmar y nos pedirá compruebe que dispone de todos los componentes para firmar aquí. Bueno, esto es una comprobación para ver que está todo correcto y como veis elegimos el certificado digital que sea válido. En este caso la propia consejería, bueno, ha utilizado uno que era válido hasta 2017, pero nosotros utilizaremos el que tengamos en vigor. ¿Vale? Si no, pues tendríamos que hacerlo a través de la página clave del Ministerio de Hacienda. Es por eso que quería que vierais también esta ayuda que aparece en el propio aplicativo de la Junta. Una vez que hemos terminado y aparecerá pagar tasas, bien, pues nosotros pagaremos las tasas que podemos hacerlo con como os decía, con el pago con tarjeta, sería una de las opciones. Aquí deberíamos de poner el titular de la tarjeta, número de tarjeta, fecha de caducidad, el CVV, que sabemos todos que son las 3 dígitos que hay al final en el reverso de la tarjeta, y aceptar, ¿vale? O bien pagamos con el certificado digital, que también podemos hacerlo. Ya elegís vosotros la forma de pago más idónea. Y una vez que hemos hecho esto, esta actividad última, esta acción, ya aparecerá, se podrá descargar el justificante de haber hecho el pago. ¿Vale? Y esto sería todo. Es decir, que la solicitud no tiene mayor complicación. Sí que me gustaría aprovechar para decir que aquellas personas que vayan a participar por el turno de reserva tienen que también adjuntar en el anexo aquella documentación que acredite que tienen esta situación, pues de que pueden participar por este cupo, y estaría bien también que pudieran solicitar, acorde a la novedad que presenta este año la convocatoria, la posibilidad de pedir o solicitar espacios y tiempos acorde a la normativa de este año 2025, la orden que así lo regula y que lo podéis ver en la base primera de la convocatoria. Esto está para poder acreditar y solicitar esta ampliación de tiempo o de medios. Es conveniente que podamos aportar alguna documentación en ese mismo instante y en todo caso no estaría de más acompañarla el mismo día, llevarla el mismo día del acto de presentación. Con respecto a la convocatoria, es verdad que hay algunos cambios que interesa también comentarlos, aunque para ello cada preparador en cada especialidad os dirá las especificidades acordes a vuestro caso y a vuestra posibilidad y a los cambios que se hayan producido, pero hay que tener presente con carácter general que la personación, el acto de presentación es obligatorio, es personalísimo y no podemos llevar ni mandar a nadie que nos represente, ni siquiera con acta notarial. Es un acto personalísimo, como su nombre indica, y no podemos, si no nos presentamos, quedaremos excluidos de la propia,
de participar en la propia convocatoria. También es importante que recordéis que para poder participar, como otro requisito sine qua non, es la entrega de la documentación didáctica, la programación y las unidades o situaciones de aprendizaje tal como establece la propia convocatoria, que vuestros preparadores y preparadoras os habrán dicho en múltiples ocasiones y que seguramente ya tendréis muy avanzado o prácticamente acabado. En cualquier caso, es una cuestión que no se debe de demorar. También hay que recordar que una vez que se agote el plazo, es decir, cuando pase el día 18, una vez que llegue a término el plazo para poder hacer las solicitudes y participar en este procedimiento, no tardará mucho la consejería en sacar y publicar un listado de personas admitidas y excluidas. Ese listado, como os decía antes, es un listado provisional en el cual se habilitará un plazo para hacer alegaciones. Hay que estar atento por si cualquier incidencia hemos excluidos provisionalmente, hay que mantener la calma, se hacen las alegaciones en el propio aplicativo que establece la Junta para ello, no requiere papel, no requiere registro, nada más que hacerlas en línea. Se establece, como decía antes, un plazo de 10 días hábiles y posteriormente, pues el tiempo que tarde la consejería en resolver las alegaciones que se hayan ido presentando, volverá a publicar ya un listado, de personas admitidas y excluidas definitivo. Recomendación para todo el mundo, con independencia de haberse uno constatado, de haberse visto admitido en el listado provisional, conviene que miremos el listado definitivo porque en ocasiones aparecemos admitido en un listado provisional y por algún error humano o técnico puede ser que aparezcamos excluido en el listado definitivo, en cuyo caso sí que hay que hacer un recurso o hacer las gestiones oportunas con la delegación o con la propia consejería para subsanarlo y que podamos llegar al examen de forma serena y tranquila. Por lo demás, nada más, desearos muchísima suerte a todos, a todas, que estéis atentos, pero que sobre todo estéis pendientes de estudiar, de llevar un buen ritmo de preparación y nada, pues hacer caso a las directrices que os digan los preparadores y preparadoras y aquellos cambios que hayan podido sucederse en cuanto a la elaboración de los supuestos prácticos. Recordad que la propia consejería tiene autotutela y tiene la potestad para modificar el modelo de examen o los requerimientos conforme vayan avanzando los tiempos. No es de extrañar que en algún momento pues más avanzado haya otro tipo de examen y tengamos que nosotros adaptarnos a lo que nos vaya demandando la consejería y ella, por ende, lo que vaya demandando la propia sociedad. Sin más, un saludo y muchísimo ánimo para todos.